¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas, a todos los presentes en la sala y también las personas que nos están siguiendo vía streaming en la retransmisión que estamos haciendo también online de este congreso, de este 12 CIOT. Empezamos una mesa redonda, lo que sería la sexta mesa redonda que está incluida en el programa, que lleva por título Reforzando los vínculos entre comunidades para una mejor planificación territorial y urbana. A lo largo de estas sesiones previas, con diferentes mesas, ponencias e intervenciones, ustedes habrán podido comprobar cómo se está trabajando mucho, duro, yo creo que bien en gran parte de los casos, pero no siempre todo este trabajo tiene una repercusión directa o unos efectos directos sobre el territorio, el modelo territorial, el bienestar de la población, la sostenibilidad, la biodiversidad, etc. Entonces, surgía esta mesa con la intención de tratar de entender qué es lo que se está haciendo en diferentes ámbitos y contextos geográficos que seguramente pueden tener algunas similitudes, tal vez los mismos problemas o parecidos, pero que han estado ensayando, que tienen diferentes enfoques o aproximaciones o perspectivas para tratar de encontrar soluciones a estos problemas, ¿no? Entonces, quería tratar de que pudiéramos conocer de primera mano las experiencias que se están realizando en otros países. Concretamente, tenemos representantes de Italia, de Francia y de Portugal, nuestros países vecinos y con cierto nivel de hermandad y mucha similitud. Y después tenemos la intervención, digamos, de dos perspectivas desde el punto de vista de la aplicación más práctica por parte de un representante que seguramente todos ustedes conocen, que viene trabajando mucho y desde hace tiempo y también reflexionando sobre esta materia, y uno de los representantes de un centro, ¿no?, de educación, precisamente, que están tratando de innovar para afrontar estos problemas a los que nos venimos enfrentando. Paso a continuación a presentarles cuáles son los miembros de esta mesa, a los cuales quiero agradecer muy sinceramente su disposición para poder estar hoy aquí. María Precioso, aquí a mi izquierda, es profesora, es catedrática de Geografía Económica y Economía del Territorio en la Universidad degli Studi di Roma Tor Vergata, experta en planificación territorial, cohesión regional, evaluación de impacto territorial y desarrollo sostenible, y es miembro del Consejo Económico, el CEIS de la Universidad Tor Vergata. Gracias, María, una persona con la que me une una relación de trabajo ya casi de 21 años, creo, ¿no? En diferentes ámbitos. Con Frederic Santamaría, tenemos servicio de traducción. María hará su intervención en inglés. Frederic es también catedrático en Ordenación del Territorio y Urbanismo en el Instituto de Urbanismo y de Geografía Alpina de la Universidad de Grenoble-Alpes, miembro del laboratorio PACT y doctor en Geografía por la Universidad de Pau. Centra su investigación en el papel de la Unión Europea en la planificación territorial y ahora mismo en las ciudades medias y pequeñas en declive urbano en su nueva posición como profesor de la Universidad de Grenoble, con el cual también nos une una relación estrecha de trabajo desde hace también varias décadas o 2 décadas al menos. Cristina Cabaco, a continuación, es profesora asociada con habilitación y directora del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa, doctora en Arquitectura, miembro del CIAUD y coordinadora de Urban Lab, y ha dirigido diferentes proyectos nacionales e internacionales. Fue su directora general de territorio en el 2012 al 2016 y ha estado involucrada en la revisión de determinadas normas, y reglamentos de urbanismo allí y de planificación en Portugal. Y a nivel, digamos, ya español, ¿no? Es decir, dentro de, ya conocen ustedes, me imagino, todos los presentes, a José María Ezquiaga Domínguez, arquitecto, urbanista, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la misma universidad. Ha ocupado puestos directivos en urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, decano del COAM del 15 al 19, presidente en estos momentos de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas desde el 18,
dirige en estos momentos Arquitectura, Sociedad y Territorio y ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Urbanismo 2005. Gracias, José María. Bueno, dirige CITED, ¿no? Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, la revista que todos conocemos en esta materia. Y Miguel Abelleira Doldán, que es arquitecto y doctor por la Universidad da Coruña, donde es profesor y desde 2023 director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, especialista en Historia de la Arquitectura Gallega durante la autarquía, integra el grupo de investigación IALA y combina docencia, investigación, divulgación y ahora pues cargos de responsabilidad en la citada escuela. Como les decía, un buen plantel para poder abordar la dinámica de esta mesa en la que pretende ser un poco diferente a lo que hemos estado viendo en algunos casos. La idea es plantearles unas 3 preguntas en 3 rondas para que cada uno de ellos pueda responder desde su propia perspectiva a cada una de estas 3 cuestiones por un tiempo aproximado de unos 5 minutos, de tal manera que vayamos escuchando cada una de sus intervenciones para al final dejarnos aproximadamente sobre unos 17-20 minutos para que ustedes puedan intervenir o facilitar el debate aprovechando que les tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces me voy a sacar ya la chuleta para poder plantearles la primera de las cuestiones. Y la primera es, María, Problems for Real Implementation of... Son problemas para la implantación de los instrumentos en la planificación urbanística y la manera de sortear los problemas y el trabajo intermunicipal para la cooperación. Bueno, esto nos plantea muchas preguntas, ¿no? Esto lleva a otra pregunta. En estos 2 días hemos escuchado muchas cosas y me gustaría comenzar hablando sobre dos realidades. En este periodo en el que estamos y con el contexto que se nos presenta, tenemos una serie de modelos. Un modelo que se basa en el desarrollo sostenible. En nuestro espacio territorial urbano y no urbano se nos presentan una serie de muros. Basada en mi experiencia, que es muy larga, he realizado muchas planificaciones a diferentes niveles. Hemos desarrollado herramientas metodológicas. Trabajamos a diferentes niveles territoriales, pero aún así necesitamos mantener una escala doble. La geográfica del ordenamiento es muy importante. Nos indica muchas cosas. Las medidas de mitigación, de adaptabilidad a las políticas, etcétera. Luego tenemos que tener una visión que sea multinivel. Tenemos que tener en cuenta muchas agendas como la territorial, la política, la espacial. Y necesitamos tener una vía económica y organizativa. Los ordenamientos tienen que tener en cuenta la economía. Cuando se invierte en el territorio, no estamos planteándonos esto como un negocio. Nos lo planteamos como otra cosa, esta ordenación del territorio. Luego tenemos otro enfoque sistémico. Esto tiene un valor y estoy de acuerdo con el compañero. En este enfoque
necesitamos tener unas partes fundamentales para abordarlo. Tenemos que tener los conocimientos complejos, no difíciles, sino complejos. Luego, una vez tenemos esto, tenemos que debatir con las personas y los tomadores de decisiones para poder tomar una decisión. Hay que utilizar todos los instrumentos importantes que están a nuestro uso. Pueden ser la de evaluación, económica, educativa, todas. Para ello, gracias a ello, podemos evaluar una taxonomía para aplicar las medidas de algunas de las que hablamos ayer. Así podemos liderar una inversión y elaborar un plan. El plan tiene que ser normativo. Hemos estudiado en la universidad. Y en el marco comunitario y de desarrollo local, tenemos un plan de acción planes de acción locales que vienen de procesos subsidiarios a nivel territorial, de políticas, de sistemas. Y este instrumento es flexible. Utilizamos los sistemas de SIG, de los sistemas de información geográfica, y también tenemos a nuestra disposición otras herramientas para tener una gestión práctica. Y gracias a esto podemos defender o proteger el ambiente, el entorno. Necesitamos unas comunidades de práctica. Creo que nosotros tenemos una parte más versada en las ciencias, ¿no?, que en la comunidad. Los creadores de políticas tienen que saber dónde elaboramos o diseñamos los planes, de dónde bebe todo esto. El plan que desarrollamos es un plan, como dice, de desarrollo y está conectado con las políticas y los territorios. La sostenibilidad y la cohesión deben ser tenidas en cuenta, al igual que otros puntos. En la creación de políticas, los tomadores de decisiones tienen este poder y tienen que tener en cuenta todo. A veces ambos puntos, ambas caras de la moneda no se corresponden, hay una disparidad. Miramos con atención las políticas de cohesión europeas en cuanto a sostenibilidad y los otros aspectos. La sostenibilidad es un punto clave. El entorno natural sigue ahí, la inclusión sigue ahí y tenemos que revisar el concepto para que las futuras generaciones puedan tener un legado. Hay que poner en el punto central la eficiencia, ¿no? Es una cuestión de negocios, no es un proceso territorial y hay que tenerlo en cuenta. Sobre estas cuestiones, ¿no?, de las diferentes comunidades de práctica y las relaciones entre políticos, tomadores de decisiones. Frederick, ¿cómo ves tú los problemas para una implementación real en el territorio, en nuestros territorios, desde el punto de vista de la planificación territorial y urbana, y cómo poder linkar, ¿no?, poder entrelazar la decisión, la política, ¿no?, y la planificación territorial y urbana a nivel supramunicipal, ¿no?, que son a grandes rasgos? Muchas gracias, Máximo. No sé si voy a
a poder contestar a todas las cuestiones. Pero iremos profundizando. Pues voy a tratar de hacerlo en español para contestar tu pregunta. Me parece que, pues, como estamos también de diferentes países, voy a utilizar pues, el ejemplo francés, que parece, oyendo lo que también he oyendo esta mañana, me parece que es realmente mucho más allá del contexto francés por sí mismo. Entonces, para que lo que voy a decir sea lo más claro posible, durante los últimos 20 años, Francia ha construido lo que podría llamar un sistema de planificación integrado que opera en 3 niveles. A nivel local, pues tenemos documentos detallados de planificación que traducen las directrices políticas en reglas concretas del uso del suelo, a veces para un solo municipio, a veces para un agrupamiento de municipios. A nivel intermunicipal tenemos documentos de planificación estratégica que definen visiones a largo plazo en áreas más amplias. Y finalmente, a nivel regional, es muy difícil para mí decir esta palabra en español, y finalmente a nivel regional tenemos otro documento estratégico que cubre toda la región. Ahora, estos documentos están vinculados por relaciones legales. Los documentos estratégicos de nivel inferior deben ser compatibles con los del nivel superior, lo que significa que no deben contradecir ni obstruir su implementación. Los documentos estratégicos locales deben tener en cuenta los documentos regionales. Este requisito legal más débil significa que los objetivos regionales deben considerarse, aunque las desviaciones son posibles si están justificadas. Entonces, en general, lo que tenemos es un sistema de planificación anidado. Hay una coherencia más fuerte entre los 2 niveles locales, local y intermunicipal, y lazos algo más flojos entre los niveles local y regional. A primera vista, pues este marco parece coherente y bien estructurado. Pero en la práctica, varias debilidades aún afectan la implementación real de las políticas de planificación. Primero, eso lo hemos visto esta mañana y lo hemos discutido durante la comida, gracias. Primero, persisten los silos sectorales, a pesar de la ambición integradora de los documentos de planificación. Las lógicas sectoriales, vivienda, transporte, medio ambiente, siguen dominando el proceso. Las cuestiones transversales a menudo pasan desaparecidas. Segundo, a menudo hay un desajuste entre el diagnóstico y la elección política, lo que has dicho también. Por ejemplo, en eras de declive, los documentos de planificación aún proponen nuevas viviendas, incluso cuando las tasas de vacantes ya son altas. Esto demuestra que los resultados analíticos no siempre se traducen en orientación políticas. Tercero, los planes regionales tienen poder legal muy limitado. Se supone que encarnen objetivos nacionales, como por ejemplo el objetivo cero consumo neto de suelo, zéro artificialisation net en francés. Sin embargo, su aplicabilidad sigue siendo débil. Y finalmente, hay una desconexión entre la planificación y la implementación. Los documentos de planificación rara vez vienen con claros mecanismos operativos o financieros, lo que significa que muchos objetivos siguen siendo aspiraciones en lugar de realidades. Pues de este diagnóstico, ¿está bien para el tiempo? ¿Sí? Emergen 2 direcciones principales, me parece. Primero, fortalecer la planificación regional. La escala regional es particularmente relevante para
temas como la energía, el desarrollo económico, la movilidad interurbana. Pero para ser efectivos, los planes regionales deben tener una autoridad más fuerte sobre los locales, por lo menos en el caso francés. Y esto requiere involucrar a los actores subregionales más profundamente en su preparación. Segundo, y yo acabo, debemos conectar la planificación con la acción y la financiación. La planificación no debe ser un ejercicio teórico. Necesitamos vínculos explícitos y sistemáticos entre los objetivos de planificación, las acciones concretas y la financiación disponible dentro del plazo definido. Ya he acabado. Muy bien. Muchas gracias, Frederic. Está, creo que, bastante claro. Cuando quieras, Cristina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Fundicot y a Chimo por estar aquí. Perdóname, pero voy a hablar en inglés. Es más fácil para mí. Well, I am talking a little bit about the board. Bien, si hablamos un poco del caso de Portugal, pues parece que en Portugal tenemos problemas bastante similares de los que tienen ustedes aquí en España y como Frederic ha comentado ya, también en Francia parece que por tanto las dificultades son similares. Si nos centramos en nuestro sistema de ordenación del territorio a nivel legal, a nivel oficial, pues tenemos un sistema integrado que se ha creado o que se creó por primera vez en 1998, así que hoy en día creo que tenemos un sistema bastante consolidado. Podemos decir, por supuesto, se basa en diferentes sistemas de ordenación. Hoy tenemos pues 4 niveles diferentes de planificación, nacional, regional, intermunicipal y local. Y diferenciamos fundamentalmente entre 2 tipos diferentes de instrumentos en materia de ordenación del territorio. Los programas que se llevan a cabo a diferentes niveles, intermunicipal, nacional, regional, y que tienen pues una orientación estratégica en cuanto al desarrollo y que dependen fundamentalmente del gobierno estatal y también de los diferentes niveles estatal y regional dependen del gobierno estatal. Y después tenemos los planes de ordenación, que son competencia de los municipios, de las autoridades municipales, y son los únicos casos en los que existe esta tarea de regulación del uso de la tierra. Entonces, la naturaleza normativa de los instrumentos de regulación del territorio es hoy en día una tarea exclusiva de los municipios y, por supuesto, ese tipo de instrumentos pues sirven para orientar, sirven para establecer las diferentes cuestiones relativas a normativas de permisos de construcción, etcétera. Tenemos muchos problemas, muchas limitaciones y obstáculos en relación con la aplicación, con la implementación. Podríamos pasarnos la tarde entera hablando de esto, pero he decidido dividir esto en 3 dimensiones de gobernanza principales que tienen que ver con la aplicación de estos sistemas de ordenación que son jurídicamente vinculantes a nivel oficial. He de decir que en relación con las limitaciones relativas a todo esto, podemos decir que la manera en la que Portugal se organiza en materia de organización territorial y de organización administrativa está relacionada con esto, porque de hecho no tenemos un nivel oficial regional, tenemos 2 niveles de administración con competencias formales en materia de territorio, y esto pues causa al final problemas importantes, especialmente cuando consideramos los niveles regionales y supramunicipales. O sea que es bastante difícil para los municipios pues coordinar de manera intermunicipal o supramunicipal las diferentes estrategias y actividades, de manera que tienen que
bueno, enfrentar dificultades en materia administrativa. El nivel regional depende, como digo, del gobierno nacional, del gobierno estatal, y este es uno de los problemas principales. Por supuesto, la planificación regional pues constituye el eslabón más débil en nuestro sistema de ordenación del territorio. La segunda dimensión está relacionada también con la coordinación vertical y con la coordinación sectorial y horizontal. Esto, por supuesto, pues quiere decir que los municipios tienen que coordinarse con la administración central, y la ordenación del territorio pues constituye esta política ambiciosa, con objetivos ambiciosos, porque busca coordinar el conjunto de las políticas sectoriales que tienen una repercusión en el territorio, aunque en la práctica esto pues se convierta en un desafío grande. De hecho, las agencias de administración central, incluso los técnicos pertenecientes a esta administración, pues normalmente no tienen lo que podríamos llamar una cultura de ordenación del territorio, sino que se centran a menudo en sus propias perspectivas sectoriales, y esto, por supuesto, constituye un problema. A veces, por supuesto, tienen pues protagonismo en materia de ordenación del territorio a nivel municipal, de manera que esto significa que también utilizan su propio poder administrativo, que tiene un impacto y que pues repercute en la implementación de la planificación del territorio a nivel municipal, especialmente cuando los informes administrativos y las opiniones al respecto se emiten y se publican, de manera que tienen una repercusión en el proceso. Finalmente, una limitación adicional que tiene que ver con la relación entre los propietarios y los promotores inmobiliarios en general y la sociedad civil en general, pero en particular los propietarios y los promotores, porque en Portugal la propiedad de la tierra es privada, de titularidad privada casi exclusivamente, y la implementación de los planes pues dependen de la colaboración con el sector privado, bueno, con los propietarios privados más bien, en lugares de bosque, en lugares rurales, pero también en zonas urbanas. O sea que estos serían pues las tres dimensiones principales en materia de dificultades que enfrentamos en el caso de Portugal, y pues cómo superar estos obstáculos, pues la verdad es que no lo sé. Creo que realmente necesitamos una buena mentalidad, una nueva cultura en materia territorial que tenga una influencia en los diferentes sectores y en las diferentes políticas, de manera que se introduzca una dimensión relativa a la ordenación del territorio en los diferentes sectores. Y creo que en este nivel lo que llamamos enfoques de planificación blanda o blandos van a tener un papel muy importante. ¿Qué quiero decir con planificación blanda? Pues serían los enfoques de ordenación, de planificación, que no son vinculantes, que no son formalmente seguidos, sino que se centran en gran medida en la generación de estrategias, la construcción de estrategias, las metodologías de resolución de problemas, y que buscan la integración de diferentes partes implicadas y actores relativos al territorio, y que se centran en la geografía real de los problemas en lugar de conformar con o cumplir hacer las cosas de manera que esté conforme con los límites administrativos. Estamos hablando de alternativas que no tienen por qué sustituir lo que sería la planificación oficial, pero que sí que pueden desempeñar un papel importante como complementos, y también para pues fomentar esa concienciación territorial entre
pues las personas responsables de las prácticas en materia de ordenación territorial. Muchas gracias. Para no romper el ritmo de la mesa, la voy a sugerir colocarla en dos tiempos, pero necesito poderla pasar desde aquí. ¿Es el mando? ¿Dónde está? ¿Me podríais acercar el mando? Perdón. Vale. Muy bien, aquí lo veo. Muy bien, nuevas formas de vida. Arranco con la primera diapositiva, que es la que tiene más relación con el tema que ahora mismo nos reúne, ¿no? Una agenda renovada de objetivos para la transición urbana, para la cual no es ya útil, esa es la tesis, el instrumental que tenemos en España, que es un instrumental sofisticado, que en gran medida satisfaría todos los requisitos que la Agenda Urbana de Naciones Unidas exige respecto a tener una infraestructura legal y administrativa para la gestión del urbanismo, pero que, a mi modo de ver, no funciona por la propia anquilosamiento del sistema. Otras veces me he dedicado a hacer hincapié principalmente en esas cuestiones, es decir, que las he resumido. Ayer mismo teníamos una reunión fantástica organizada en Madrid, en la Comunidad de Madrid, justamente sobre las alternativas del planeamiento en la comunidad, pero que en realidad se referían prácticamente a toda España, en donde los procesos de inseguridad, alargamiento de tiempos, burocratización, judicialización, etcétera, de alguna manera estaban eclipsando, podríamos decir, yo creo que es la expresión más correcta, los verdaderos objetivos del urbanismo. Aquí señalo, el urbanismo convencional, orientado a la regulación del suelo y la zonificación, es insuficiente también desde el punto de vista temático, es decir, no solo no funciona, sino que esta cuestión, y aquí lanzo el tema internacional, no es ya específica de España. Es decir, el último libro de El urbanismo perjudica seriamente a la salud, ¿no?, publicado en Francia, ¿no?, habla que el proceso de judicialización es ya común a otros países europeos avanzados, pero está extendiéndose enormemente también en América Latina. Empieza ya a haber grupos de investigación que tratan sobre la burocratización y judicialización del planeamiento en lugares donde es muy reciente, como por ejemplo Argentina o Colombia. ¿Por qué no es? Porque tenemos un paradigma del urbanismo basado sobre todo en cómo superar las dificultades que el Código Civil y el sistema o la concepción absoluta de la propiedad arraigaba en nuestro país hace 75 años, ¿no?, y que el planeamiento, de una manera sabia, barata para las condiciones del momento y relativamente operativa, logró superar. Puesto que el suelo no era público, se podía establecer un sistema que sustituyera esa condición, que permitiría actuar más eficientemente a las administraciones y a los particulares, por el planeamiento, es decir, la sujeción de la propiedad al dictado de los planes, ¿no? La cuestión es que eso ha derivado, tanto en Francia como en España, a un sesgo muy importante justamente a la regulación del derecho de la propiedad. Y la pregunta realmente polémica es, ¿eso importa principalmente? ¿O lo que importa es lo que hay que hacer y en qué medida puede ser o no el tema de la propiedad fundiaria un obstáculo para alcanzar los objetivos? ¿No sería más lógico pensar qué queremos conseguir y luego ver qué necesitamos herramientas para conseguirlo? En sí mismo, regular la propiedad no es un elemento, no es un valor en sí mismo, no tiene valor añadido social ni económico como tal. Ahora bien, conseguir un medio ambiente más saludable y un medio ambiente más equilibrado, conseguir corregir e identificar los riesgos y cuestiones de este tipo sí tienen un respaldo temático que merece hacer una reflexión. Voy en esta primera intervención centrarme en dos ejemplos. En primer lugar, el fallo de nuestro sistema es que parte de las delimitaciones administrativas. Es normal. La división administrativa en municipios, provincias y ahora comunidades autónomas es el sustrato sobre el que se ha edificado la administración de nuestro país, ¿no?
Y además el urbanismo constitucionalmente ha sido derivado a las comunidades autónomas, ha perdido la competencia sobre la ordenación del territorio y urbanismo el Estado en su conjunto, España como nación en su conjunto, ¿no? Sin embargo, cuestiones como sostenibilidad y límites ecosistémicos ponen en cuestión radicalmente esa divisoria, tanto municipal como también incluso en muchos casos en el ámbito de las comunidades autónomas. Por tanto, el primer tema que está en crisis es la escala de los planes. Una escala sobre la base de la dimensión administrativa no es, en algunos casos, suficiente. Y el tema medioambiental y el tema del reacoplamiento campo y ciudad no conoce de los límites municipales, los temas de la energía, los lugares de consumo no son los lugares de producción, luego la complementariedad y la necesidad de pensar en un conjunto de sistemas es necesario, el tema del cambio climático, ¿qué decir?, ¿no? Cuando el cambio climático, como ponía en esta portada, es una cuestión que afecta al conjunto y que tiene también una relación directísima con el tema de las catástrofes que les voy a decir en este caso. Municipios como estos terribles de La Dana regularon municipio a municipio a través de sus planes generales ineficazmente, con ignorancia absoluta de las consecuencias, ¿no?, el uso del suelo, cuando ya la gobernanza, digamos, científica había suministrado los instrumentos suficientes como para haber replanteado esa cuestión. Por tanto, la escala es una cuestión que pone, digamos, en crisis el método que tenemos acá. En el caso de Madrid, ayer mismo se hablaba y es obvio, el área metropolitana de Madrid comprende 2 comunidades autónomas vecinas en una parte relevante. Toledo, Guadalajara, son parte del área metropolitana de Madrid, pero son políticamente ámbitos abismales regulados por regulaciones administrativas totalmente distintas. Lo mismo diríamos de Segovia o Ávila en el ámbito de Castilla y León. Un ejemplo, con esto voy a acabar. Esta primera intervención y luego cuento otros casos que ponen en conexión que realmente en gran medida en el ámbito de la disciplina urbanística tenemos que recordar. Es decir, en algún momento de la disciplina urbanística casi todas las cosas que voy a mencionar estuvieron presentes y se han eclipsado. La ciudad de los 15 minutos que contaré después, cualquiera que conozca algo de la historia del urbanismo y que conozca el origen de las neighborhood units y del urbanismo de los años 20 y 30, cuando había urbanismo antes del automóvil, sabe que el tema de la proximidad era la clave del pensamiento de la ciudad, y que, por tanto, ahora hemos desaprendido y ahora toca aprender lo que hemos desaprendido y desaprender muchas de las cosas que en los últimos tiempos considerábamos grandes hallazgos. El tema del estilo y de la salud y del estilo de vida pone de manifiesto un tema que ya han mencionado mis colegas. Cuando hay un propósito claro, la potencia de la actuación hacia un propósito bien definido, bien identificado, es muy grande. El urbanismo debe preocuparse como tema central de la salud. Ahora mismo me parece que es la síntesis de casi todo lo que nos interesa, lo medioambiental, la equidad social y, en última instancia, el bienestar de cada sujeto, ¿no?, de cada individuo, ¿no? Pero además ha sido, en realidad, el origen del urbanismo. Y ponía 2 ejemplos en los cuales el propósito del urbanismo. Con el tema del COVID es verdad que hemos tenido, digamos, una experiencia traumática que nos ha movilizado a todos, ¿no? El tema de la salud, vayan a los libros de Vitruvio, ¿no?, digamos, de la etapa romana para recordar que el sol y el aire ya eran los elementos principales, la humedad y las áreas insalubres, es decir, la salud y la arquitectura como parte de la salud ya era lo más importante. En el ámbito industrial, el efecto colateral del inquinamiento y de la malas condiciones de la habitabilidad, particularmente reflejadas en las infraestructuras, provocó lo que en realidad casi nunca se cuenta cuando se cuentan los libros de historia. La mortalidad y la esperanza de vida se redujo con la industrialización. En el antiguo régimen feudal, digamos, el preindustrial, la esperanza de vida era mayor en el campo que la que se produce en los primeros momentos en las ciudades. Pero las ciudades tienen una condición
de tener unas capacidades de regeneración y de replanteamiento de las cuestiones que en muy poco tiempo cambian esas pautas. ¿Y cuál es lo más importante? Pues justamente el planeamiento. ¿Y a partir de qué? De la ingeniería. ¿Y a partir de qué ingeniería? Justamente la que está más, la ingeniería hidráulica, ¿no? Este episodio bien conocido, ¿no? Que simplemente pongo de manifiesto, ¿no? Cuando se establece bien la conexión entre un problema y un objetivo, ¿no? El Támesis arroja, como ven en este gráfico, el que aparece en la barca es Faraday, nada menos, el matemático, el físico, es una gran cloaca. Hay una epidemia de cólera a mediados de siglo. El famoso doctor Snow, fundador de la epidemiología contemporánea, hace el primer mapa geográfico, como ven ahí, este mapa de los fallecidos en la enfermedad. Pone en cuestión que la enfermedad proceda de las miasmas, es decir, de los vapores. Pero lo relevante es que a partir de este estudio empírico, que termina identificando que hay una relación entre el consumo de agua contaminada y la enfermedad, que cuestiona, insisto, los conocimientos médicos de la época y la teología médica de la época, se cierra la fuente y los ingenieros toman el mando y Bathal Gates, que imagino será uno de los santos de devoción, digamos, del fundamento que vemos acá, realiza una misión tan sencilla como captar el agua potable aguas arriba, arrojar el agua desechable hacia el mar, ¿no? Un sistema que todavía sigue vivo en los años 30 y 40. El cólera ya no mataba como antaño, aunque todavía en Madrid hubo una epidemia a finales de siglo brutal de cólera. Para entonces la enfermedad mortal del momento era la tuberculosis. Los médicos, de nuevo, ponen de manifiesto que hay una correlación entre las condiciones de vida y la habitabilidad. Por ejemplo, ese es un mapa de Madrid, en negro es el barrio de Lavapiés, los distritos de altísima mortalidad, años 30. ¿Cómo resuelve la arquitectura? Es el de la derecha, es un dibujo de Álvaro Aalto. Sol y aire. Durante 2 o 3 décadas, la única cura de la tuberculosis se llamaba arquitectura. Era el sanatorio, y después del sanatorio, de ahí surge la arquitectura que hoy en día disfrutamos, la arquitectura contemporánea, ¿no? Que empieza en los hospitales, como este que vemos aquí de Álvaro Aalto, ¿no? Sigue en las escuelas, ¿no? Y llega a impregnar el conjunto del territorio social. De nuevo, un propósito, ¿no? No podríamos tener algo parecido en relación con la inundabilidad o con los riesgos, ¿no? Un propósito que reorganice la manera de configurarnos. ¿Cuál es el problema hoy? Pues es que es más invisible. En este gráfico, que es de Jan Gehl, que es muy simpático, ¿no? Se puede ver cómo las enfermedades infecciosas se hundieron. Sí, acabo ya, es la última. Y, sin embargo, las enfermedades actuales son de estilo de vida. Ya no hay tuberculosis, no hay cólera, hay enfermedades cardiovasculares, hay enfermedades, digamos, de trastornos alimentarios, hay enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, ¿no? El nuevo protagonista de la acción, el nuevo vector del riesgo, es justamente para el que diseñamos mejor las ciudades, el automóvil, organizador de un estilo de vida, ¿no? Seguiremos después. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, perdón, ¿se oye? Estupendamente. Muchas gracias, Simo, por haberme invitado. La verdad es que me siento un poco extraño en una mesa con especialistas, siendo yo generalista, ¿no? Estamos en esta mesa 5 personas que su trabajo fundamental, su investigación, su actividad profesional tiene que ver estrictamente con el urbanismo. Yo en este momento estoy dirigiendo una escuela en la que, para hacer caso a esta primera pregunta, ¿no? que nos hace sobre cuáles son las dificultades para conseguir esa implementación, yo creo que, y perdón que arrime el asco a mi sardina, por esa categoría generalista que he dicho, yo creo que pasa por la pedagogía. Pedagogía desde las escuelas entendida en 2 momentos perfectamente diferenciados. Uno, el que se supone que es nuestro objetivo, que es formar a aquellos profesionales que al final serán las que, cuando salgan a la calle, tendrán que incardinarse en diferentes equipos para poner en marcha todos los instrumentos de planeamiento que hay, mis compañeros de mesa han dicho. Siendo esa una labor fundamental de las escuelas, que yo además creo que en general las escuelas españolas cumplimos realmente bien, creo que, y esto enlazará con lo que después en la segunda pregunta intentaré desarrollar,
Yo creo que la labor de una escuela tiene que ir más allá de lo que estrictamente se entiende que es su papel. Insisto, formar personas con alta capacidad técnica, a ser posible con alta sensibilidad y a ser posible también con altas dosis de sentido común, ¿no? Para poder abordar todo lo que mis compañeros de mesa han planteado. Pero decía, yo creo que tenemos que jugar un segundo papel de carácter pedagógico que yo creo que tiene que ver, y me disculparán, pero no lo he acabado de oír en todas estas jornadas, que en el fondo son de especialistas, y es al final para quién estamos planificando. Al final, ¿para quién se hace planeamiento? Al final, ¿para qué queremos organizar? ¿Para qué queremos ordenar un territorio a partir de toda la serie de aspectos que se han ido planteando a lo largo de la jornada de ayer y la de hoy? Estamos pensando, lógicamente, en que queremos construir un territorio mejor para nuestros ciudadanos. La ciudadanía está capacitada para entender el planeamiento. Yo creo que ahí es donde me interesa hacer ese segundo planteamiento de carácter pedagógico y hacer que las escuelas se conviertan en elementos que ayuden a las autoridades políticas, a los gabinetes de planeamiento, a aquellas personas que efectivamente son las encargadas de la redacción última de los instrumentos. Estamos hablando de competencia profesional, estamos hablando de especialidad, pero eso el fin no es que hagamos buenos documentos, el fin no es que hagamos buenos ejercicios, sino que eso se plasme, tal y como acaba de comentar José María Ezquiaga, en una realidad en la que los ciudadanos, ¿por qué hablamos de ciudadanos y no hablamos? ¿Por qué al hablar de ciudadano me limito solo a la ciudad? Ya el propio lenguaje me está, en cierta medida, traicionando. ¿Por qué hablo de ciudadano? ¿Por qué no hablo de habitante? ¿Por qué no hablo de persona que usa un territorio? Al final, cuando estamos planeando, cuando se trata, y de ahí viene la pregunta, la dificultad de que el planeamiento se implante, es porque está en manos de especialistas autorreferenciados que en congresos como este nos quedamos todos muy bien y nos saludamos y todo va fenomenal, o en el fondo pensamos que al final tenemos que hacer y entendemos estos instrumentos de ordenación, de planificación, de pensamiento. En realidad lo que queremos hacer es algo que sea mejor para nuestros me vuelvo a salir con ciudadano, es que no me sale con territorial. En castellano no existe la palabra que vaya más allá. Se acaba de hablar del campo, el tránsito del antiguo régimen de la revolución industrial, ese empeoramiento inicial del sistema de vida que luego teóricamente mejora. Pero yo creo que al final, y vuelvo a donde estaba, deberíamos conseguir entre todos que con cierto carácter pedagógico, y ahí las escuelas, insisto, perdón que arrime el asco a mi sardina, deberíamos, en la medida posible, ayudar a, en este caso, autoridades políticas. Ayer surgió el término, y en este caso vuelvo a utilizarlo, aquellas que gobiernan la polis, aquellas personas que son encargadas del gobierno de las relaciones comunes. Yo creo que deberíamos, entre todos, plantear jornadas de difusión, jornadas de explicación. ¿Por qué al final el planeamiento no se entiende? ¿Por qué al final la planificación queda reducida a ámbitos de especialistas? Yo creo que ese puede ser uno de los errores esenciales iniciales. Y ahora no quiero hablar desde fuera, sino que quiero hablar también desde dentro. Yo soy responsable de eso porque soy el director de una institución que está formando personas que al final tienen que tener no solo una capacitación técnica, que se supone, sino creo que deberían tener fundamentalmente una capacidad pedagógica de transmisión, de entender que la construcción del ambiente, la construcción del territorio, la construcción de la ciudad, en todo lo que se ha aparecido anteriormente y que mis compañeros de mesa han expuesto, yo creo que deberíamos hacer que sea comprensible al ciudadano. Cuando se habla de modelos, y se ha citado ahora, la ciudad de los 15 minutos es un eslogan que la gente entiende. Bueno, ya los Smithson lo habían hecho con la reconocible. Ya se acaba de decir aquí que eso viene de atrás. Por lo tanto, y ya acabo para no pasarme el tiempo, yo creo que para intentar responder a la pregunta que se nos ha formulado de modo expreso por parte de Simo, defiendo que tendría que haber una mayor pedagogía y que la ciudadanía fuese conocedora y se le explicase de un modo que pudiese entender, no desde un ámbito técnico, que para eso ya estamos nosotros, sino que se explicase con suficiente claridad en qué va a incidir en su modo de vida los nuevos instrumentos de planificación. Yo vivo en una ciudad que tiene 250.000 habitantes, una ciudad muy pequeña. Este verano, perdón que cuente una historia que no viene al caso, pero bueno, este año en mayo he ido con mis estudiantes en un programa de intercambios a China, con ciudades de 21 millones de habitantes. Claro, es lo mismo una ciudad de 250.000 por mucho que nos creamos, es lo mismo una ciudad, como se acaba de decir, Madrid, con área metropolitana, el caso de París, o ya de cuando hablamos de dimensión, ¿cómo se entiende ahí la planificación? Se ha hablado de la dificultad o la extrañeza de que un ámbito administrativo defina en realidad lo que son modos de vida. Por lo tanto, y ya ahora sí que acabo, creo que habría que
hacer una mayor pedagogía para que el ciudadano entendiese exactamente qué es lo que se pretende cada vez que se pone en marcha un plan general, un plan parcial, un plan, algo que en realidad vamos a condicionar su modo de vida. Yo creo que si consiguiésemos entre todos transmitir a la ciudadanía, porque al fin y al cabo trabajamos para ellos, otra vez me ha salido ciudadano. Es curioso, el lenguaje castellano por lo menos siempre me lleva a eso. Por lo tanto, yo defendería en esta primera intervención esa labor para facilitar que el planeamiento se pudiese implementar un mayor conocimiento por parte de los destinatarios del mismo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, la verdad es que han salido distintas cuestiones de calado, ¿no? Pero por resumir y enlazar, creo que la intervención de Miguel me da el pie para enlazar con la siguiente pregunta, pero quería al menos referirme a una vieja definición que es esto de la planificación territorial y urbana, que es una política pública técnicamente asistida, ¿no? Y parece ser que tenemos mal casamiento entre lo político y lo técnico, ¿no? Y después Miguel apuntaba, además debería ser socialmente aceptada y entendida, ¿no? Y esto yo creo que es una cuestión bastante importante si lo planteamos en términos de cómo ganar el discurso de la planificación territorial a escala ciudadana, que sin duda al final debería motivar que las decisiones políticas caminaran en una dirección a la que todo el mundo le pudiera interesar, teniendo en cuenta que debe estar orientada, se ha dicho también en esta mesa, a unos targets o unos objetivos concretos que a lo mejor no son las viejas regulaciones tradicionales al uso, como también se ha planteado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería en esta segunda pregunta era, no sé si se me entenderá bien, a lo mejor por el lenguaje, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos unir la vinculación entre las comunidades epistémicas o de expertos o de practitioners con aquellos que no lo son tanto, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos ganar adeptos? ¿Cómo podríamos hacer más extensible la comprensión de la necesidad de planificar para mejorar la vida de las personas y que esto se convirtiera, digamos, en una cuestión que no tuviéramos que ir tratando de perseguir o imponer contracorriente la mayoría de las veces, ¿no? María decía, claro, es que cuando hacemos planificación territorial, urbana y económica, todo el mundo entiende qué es esto de la planificación económica. Frederick decía, sí, al final es necesario que el plan lleve asociado un objetivo concreto y una asignación presupuestaria, ¿no? Creo que todo esto es necesario, yo creo que es imprescindible que esto sea así, pero no sé si podríamos escalar un poco más arriba, ¿no? Y sería cómo poder construir, cómo poder fabricar puentes y entendimientos comunes entre diferentes colectividades. La ordenación, la planificación territorial es algo transversal. Venimos de diferentes disciplinas, seguramente cada uno de los que estamos aquí o en la sala, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de avanzar hacia una construcción de comunidades de práctica más amplias, ¿no? Y cómo podríamos tratar de mejorar esa aceptación social de la planificación, ¿no? Supongo que podremos actuar de una forma tal vez más tecnocrática o más despótica ilustrada, cosa que seguramente irritaría a algunos. Otros, en cambio, dicen que la transformación siempre tiene que venir de arriba, porque es difícil explicar a la gente de abajo lo que necesita. Si pensáramos en un reloj de arena, ¿cómo es posible combinar lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Es decir, desde el ilustrado y de abajo arriba, ¿no? Esta sería un poco la pregunta, no sé si muy metafísica, pero en realidad podríamos ganar el discurso de la planificación territorial ampliando adeptos, ¿no? Es decir, que esto fuera cultura general, como tú decías, Miguel, en tu última intervención, y bueno, si eso nos permitiría mejorar esa aceptación social de la planificación, que tiene muchos defectos, creo yo, en cuanto a su aplicación e implementación práctica, pero creo que se vería bastante aligerada si no tuviéramos que estar justificándonos tantas veces ante tantos intereses, ¿no? Esta sería un poco la reflexión o pregunta general que os haría. 5 minutos, por favor, porque vamos también ya... I see. It's very important. Bueno, es una pregunta muy interesante la que se plantea.
Y yo creo que ha quedado claro en nuestros discursos. En la planificación urbanística, la regulación, la reglamentación es cerrada. Para analizar los trabajos grandes de planificación hay que mirar cómo se regulan los mecanismos en el territorio. Hay una necesidad de una autorización. La única solución es diseñar y planificar con las personas. Pero para ello hay que sentarse en una mesa, y lo digo por mi propia experiencia. En una comunidad epistémica hay que tener en cuenta que la ciencia tiene que aprender a planear. En una planificación sostenible y con otros aspectos tenidos en cuenta, hay que mirar pues todos los puntos. Hay que escuchar a otros expertos científicos y también a los ciudadanos. Cuando miramos a diferentes partes de Europa y miramos a cómo era Roma hace 20 años, vemos que bueno, habría que hacer de otra manera para analizar las propuestas. Las propuestas anteriormente se basaban en la inversión. Ahora tenemos, por ejemplo, una política. Miramos la idea de bienestar y también de la sostenibilidad. Miramos cómo tener nuevos servicios en diferentes áreas. Eso es por una parte, ¿no? Pero por otra parte tenemos los inversores, el aspecto presupuestario. Y la idea de la ciudad, como pasaba en Roma, definirá completamente el panorama, el entorno. Hay que aprender a explicar. Ahora podemos hacer un plan sostenible, moviéndonos a un lado y a otro, haciéndonos camino a través de las normativas. En cuanto a las nuevas leyes, no necesitamos más. Necesitamos incluir a la gente de la periferia también. Podemos tener talleres y tenemos que tener oportunidades en las que cojamos el boli y expliquemos los sistemas de datos. Tenemos que ver cómo podemos interpretar la información y transferirla. Transferírsela a las personas. A veces soy una mediadora y otras veces una profesora y finalmente otras veces una ciudadana. También podemos ser una planificadora. Entonces tenemos un equilibrio compensatorio. Pasamos tiempo con los estudiantes, con los compañeros también, pero no pasamos tiempo en el territorio. Es un trabajo muy tedioso. Por supuesto que hay un reglamento europeo, una ley europea que sea nacional, interregional y unos instrumentos de los que podemos hacer uso. Pero luego las personas a las que enfocamos nuestros planeamientos son diferentes. A veces trabajamos en la periferia. Ahí
las personas necesitan tener un empleo y unos servicios. Por tanto, es diferente en esos lugares las necesidades. Necesitamos proyectos de cooperación. Y estos tienen que responder a una necesidad de intercambios. Tienen que responder a diferentes situaciones. Luego tenemos que tener una visión transfronteriza. En Europa tenemos diferentes idiomas, regiones, países y lugares. Por tanto, debemos ser flexibles. El ordenamiento y la planificación debe adaptarse y debe enfocarse en conseguir soluciones. Esto plantea preguntas. Las soluciones tienen que ser factibles. Y este es un proceso muy largo. Probablemente no veamos el fruto de estas planificaciones. Sí, pues voy a contestar solamente sobre las relaciones entre investigadores, practicantes y tomadores de decisiones, como le hemos comentado antes. Pues en la práctica, como lo hemos visto esta mañana, me parece que pues, no hay realmente diferencias entre expertos y practitioners y tomadores de decisiones. Por lo menos lo hemos visto esta mañana, pues los practicantes también producen conocimientos pues, importantes para nuestro campo. Pues voy a volver en el caso de Francia, perdona otra vez, pero es el caso que conozco lo mejor. Ya existen muchas interfaces entre la academia y las prácticas profesionales, como en España, supone. Pues de un punto de vista pues, universitario, pues las profesionales naturalmente enseñan o codifican cursos en la universidad. Los estudiantes trabajan en proyectos de la vida real para instituciones. Los investigadores participan en consejos asesores y también hay programas de investigación aplicada como SPON, por ejemplo, conectaron las necesidades políticas con el conocimiento académico. Pues me parece que estas pues, colaboraciones son productivas y de una cierta manera no hay diferencia entre los practicantes y los expertos de este punto de vista. Pero la verdadera dificultad reside más arriba, lo hemos comentado ya, en cómo los responsables de las decisiones políticas reciben y utilizan este conocimiento. Pues históricamente en Francia, pues el Estado francés se basó sobre una fuerte experiencia interna, especialmente a través de lo que se llaman los grands corps de l'État, estos funcionarios técnicos civiles de élite. Y eso me parece redujo la necesidad de aportes académicos externos. Pero este modelo y lo hemos comentado también en el caso español, si lo he entendido bien durante la comida. Este modelo se está debilitando ahora a medida que la capacidad estatal se erosiona y la toma de decisiones, me parece, se vuelve más política y menos técnica. Pues hablando desde un punto de vista del universitario que estoy, me parece que hay formas de reconstruir o de construir puentes. Voy a dar un ejemplo, pues me parece que también eso existe en España, que se llama los doctorados dicho industrial. Pues aquí la investigación se basa en una necesidad institucional real, mientras se mantiene la independencia académica a través de acuerdos formales. El candidato doctoral trabaja dentro de la institución, así contribuyendo directamente a su proyecto y
obteniendo acceso privilegiados a datos, trabajo de campo y proceso de toma de decisiones. Otro enfoque es cuando los propios profesionales realizan doctorados. Es raro, pero cuando sucede, tengo un ejemplo personal, crea vínculos profundos y a largo plazo entre la investigación, por una parte, y la práctica. Y eso es beneficiario tanto para el individuo como para la organización. Ya acabó. Well, of course, Es esencial crear puentes entre los expertos, el sector académico, los profesionales, los tomadores de decisiones y los creadores de políticas. Es crucial y debería funcionar en doble vía. Por una parte, en la universidad tenemos el papel importante de traer la innovación e incorporarla a la administración pública. También traerla al sector donde se realiza el ordenamiento. En cuanto a la investigación, tenemos que repensar y cuestionar las maneras que existen para resolucionar los problemas. Hay que identificar los problemas y encontrar diferentes soluciones a ellos. Es importante ser innovadores y reflexionar e incluir esto en prácticas de ordenamiento. No podemos encerrarnos y quedarnos helados, no paralizados en los enfoques institucionales. Por otra parte, el sector académico no puede quedarse anquilosado en aspectos o perspectivas de la teoría. Deberían estar más orientados hacia las necesidades de la sociedad para tener un impacto social. Los investigadores deben tener en mente el impacto en la sociedad. Tenemos una doble vía en cuanto a retos entre lo que es teórico y lo que es la orientación de la investigación. También hay que tener en cuenta el tema práctico y ver cómo se puede realizar un intercambio mutuo en las prácticas. Muy bien, en mi perspectiva personal he intentado hacerlo. Soy una académica, también una arquitecta, una urbanista y por tanto estoy involucrada en investigación, docencia y en un punto concreto me he visto enfrentándome a un reto. Estuve con el director general de ordenamiento de ordenación del territorio y estábamos repensando el sistema de ordenación del territorio. La política de cohesión y el marco europeo se estaba elaborando en 2014-2015. Eso es lo que estaba pasando, ese es el marco. Y bueno, pues dije, vamos allá, vamos a enfrentarnos a este reto. Quise traer las perspectivas del sector académico para incluirlas en la administración pública. Cuando me fui, también llevé conmigo estos conocimientos prácticos para incluirlos en el sector académico y así poder preparar o sentar los mimbres para nuevas metodologías.
En Portugal, en la universidad, veo una cosa, que cada vez hay más conexiones entre las universidades y la administración pública, al igual que con los profesionales del ordenamiento. Creo que la investigación, entendida en un sentido amplio, es importante. Las universidades cada vez se implican más con la administración. ¿Para qué? Para ayudar a las instituciones y a los diseñadores de políticas. Así se puede crear nuevos trabajos o proyectos de investigación que respondan a objetivos de la sociedad o sociales. Podría dar algunos ejemplos más, pero bueno, el último es que en Portugal, como sabrán, tenemos una crisis enorme en la vivienda. El gobierno portugués decidió crear una nueva figura de ordenamiento para tener una ordenación del territorio a nivel local. Se incorporó a nuevos actores, no solamente en la preparación de nuevos instrumentos, sino también a la hora de producir unas directrices técnicas para el resto de municipios, los 300 y pico municipios, para que tuviesen este tipo de orientaciones. ¿Para qué? Para saber cómo elaborar este tipo de planeamiento. También hay otros ejemplos en los que veo cómo los proyectos de investigación europeos hacen surgir algunas cuestiones que involucran a las universidades y también las administraciones públicas y las instituciones. Al final, vemos nuevos enfoques que tienen impactos sociales. Esto tiene que ver con tender puentes entre los profesionales, los tomadores de decisiones y los expertos. Otro paso es cómo involucrar la sociedad civil y las comunidades para incrementar la aceptación social de el planeamiento urbanístico. Se nos plantea un trabajo arduo, ¿no? E importante. En la parte técnica y en las universidades intentamos pues utilizamos una jerga muy técnica para resolver los problemas. ¿Qué tenemos? Pues diferentes problemas a la hora de acercar estos conocimientos a las comunidades. Creo que debemos trabajar en este punto y debemos intentar aplicar más enfoques de planificación que involucren a las comunidades. Y tenemos que crear también nuevas maneras de traer conocimientos técnicos más cerca de la sociedad civil y que sean entendibles para la gente en general. Para no consumir tanto tiempo, voy a dejar la parte de la presentación para el final, si hay ocasión, y me voy a centrar literalmente en la cuestión de la pregunta, porque me parece extraordinariamente relevante. La relación entre práctica profesional, academia y administración, este triángulo es sustancial, ¿no? Y creo que tengo cierta legitimidad para hablar de ello, porque están los tres vértices, y de hecho comparto vértices, y aconsejaría que mucha más gente compartiera vértices de este triángulo, ¿no? Porque es la mejor manera la mejor cura de humildad y la mejor manera de enriquecerse con una perspectiva más amplia. Primera cuestión,
¿De dónde ha salido la innovación en urbanismo en nuestro país? Pues de la práctica, no de la academia, no de la investigación, pero le estoy hablando de los fundamentos del urbanismo en nuestro país. En 1860, en la década de mediados de siglo, Cerdá en Barcelona, Castro en Madrid, discípulo de Cerdá, Cerdá es asesor también en Madrid, gestan una idea de lo que podía ser el crecimiento de las ciudades, pero principalmente desarrollan por un impulso desde la administración y a través de un caso práctico del ensanche de Barcelona y más tarde el ensanche de Madrid. No deja de ser llamativo que solo 10 años más tarde de que se han realizado los dos ensanches que se aprueban por ley, cada uno de ellos como una ley integral, surge la ley de ensanche. Es decir, hay un desfase de 10 años entre los ensanches se hacen de verdad, solo hacen la ley de ensanche cuando ya saben cómo se hace un ensanche. Ese es un tema, ¿no? Y cuando Madrid empieza a hacer el ensanche, llaman de Barcelona a Castro para decirle, oye, tú que ya sabes cómo se hace esto, ¿qué nos aconsejas? Y Cerdá, a partir de empíricamente de su experiencia del ensanche, construye esta teoría, pero no es un académico. Ahora le tratamos como si fuera un catedrático, pero realmente es un hombre de carácter práctico, ¿no? Y esa misma intuición le hace tocar temas que ahora vuelven a ser tan relevantes como el tema, por ejemplo, de la salud, ¿no? Pero esto no quedó ahí, digamos, esto sería el fundamento. Años 40, hay un clamor antes de la Guerra Civil de que necesitamos una ley urbanística. Particularmente los arquitectos municipales de Madrid estaban verdaderamente pidiendo, ¿no?, que el Estado se mojara y que elaborara una ley urbanística. No tenían precisamente para regular ese carácter absoluto de la propiedad. Estoy pensando en Zuazo, que hace un plan de papel, pero lo que dice, y ahora necesito las herramientas para ver cómo esto que he concebido se puede hacer, o Lorite, o tantos otros, ¿no?, incluso Cort. Un funcionario práctico, Pedro Vidagor, ¿no?, se encarga y realiza el Plan de Madrid. Y lo hace para aprender. Y se aprueba, como no hay ley de urbanismo, se aprueba por ley. El propio plan es la ley. Y lo hace en 1944. Y 12 años después, se ve que se tardan unos 10 años en digerir y materializar esa cuestión, Ley del Suelo de 1956. Mismos autores y un cuerpo mixto de juristas y de arquitectos, pero principalmente con el liderazgo de un arquitecto, realiza el planteamiento, ¿no? Y han cambiado de régimen. Entre medias ha producido una catástrofe en nuestro país, una guerra civil. Sin embargo, resulta que muchas de las ideas de la Ley del Suelo estaban planteadas en los arquitectos municipales de la República, etc. Cuando llega y ahí vemos el hilo conductor conceptual, resulta que estaba fraguándose ya entonces, ¿no? Años 80, digamos, damos un salto. No voy a hablar de la ley del 75, que de nuevo tiene una implementación, primero sobre una cuestión práctica y empresarial y luego sobre una modificación. Pero en los años 80 los municipios deciden expresar en el plan urbanístico su concepto de política pública. Es decir, son la época de los famosos planes de los 80, ¿no?, en los cuales los alcaldes expresan y todavía creen que pueden expresar en ese documento el conjunto de la política pública, ¿no? Algo que ahora es hasta difícil de imaginar. Mis alumnos ni lo pueden imaginar, porque piensan, incluso ellos mismos, que el urbanismo es una cuestión sectorial. Pues igual que hay la hidráulica, pues está el urbanismo y bueno, pues eso no tiene ninguna visión. Los planes de los años 80 y todo lo que no pueden hacer, la cantidad de cosas que les están vetadas por las insuficiencias legales de ese soporte legal, hace que vuelvan a estar en el mismo pensamiento que antes de la guerra. Necesitamos un cambio. La ley del año 90 y del texto refundido del 92 vino a ser la primera respuesta, y después de eso la catástrofe de la sentencia del Tribunal Constitucional, y después de eso empieza una explosión, un Big Bang legislativo que realmente cada vez ha distanciado más la experiencia empírica de poner en marcha instrumentos de la experimentación. Porque claro, el Plan Castro se aprueba como ley.
El Plan Vidagor de Madrid de 1944 se aprueba como ley. Pero el Plan de Madrid del año 85, todo lo que innova lo introduce en el propio documento y se lleva batacazo jurídico y digamos anulación tras anulación tras anulación, ¿no? Y se plantea que ya no vale el mismo método, salvo que volviéramos a aplicar. Conclusión, hay una correlación en la que en la historia se prueba o se manifiesta que es el ámbito práctico y el ámbito de la resolución de problemas concretos, que es lo que quería mostrar antes con el ejemplo un poco la parábola del tema de la salud, ¿no? La que mueve a innovar y la que mueve a tal. Y ahora es un hecho práctico el que nos está moviendo a innovar. La catástrofe, no se hace planeamiento municipal en toda España. Es una verdadera desgracia el que una herramienta tan importante no sea ahora mismo una práctica común, ¿no? Madrid, por ejemplo, pues era el caso, ayer mismo daban los datos, ¿no? 20 de 179 municipios están adaptados a una ley de hace 25 años. Lo cual significa que todos tienen, pero siempre menciono lo de la DANA, ¿no? Se habla mucho de lo que ocurrió en las últimas 3 horas, pero 30 años antes se habían hecho los planes municipales antes de conocerse la inundabilidad y no se modificaron, y no se revisaron, y no se actualizaron. Esas cuestiones a mí me parece que son más de fondo. Y luego, finalmente, ya con esto concluyo, la pregunta que yo creo que también tenemos que hacernos es, como dicen en el ámbito anglosajón, what does the planner do when he plan? ¿Qué hacemos los demás? Pues le diría, hace unos años yo hubiera contestado, comunicar. Lo mismo que decía Patsy Healy, esta enorme profesora que ha investigado esa realidad, ¿no? Pero ahora en gran medida diría tramitar. Es decir, ahora mismo el vericueto de la tramitación, de responder a las distintas bolas en fin, que van viniendo en forma de informes sectoriales, etcétera, hace que las ideas hayan quedado en gran medida diluidas y eclipsadas. Por eso ahora todos hablamos de lo estratégico. Digamos, pues vale, todo es hacia afuera y a ver si ahora hacemos planes que se centren en lo importante, porque estamos perdidos en lo accesorio, en lograr cumplimentar el conjunto de requerimientos que así se plantean, ¿no? Gracias. El papel de la Administración, ya por último, eso ya es el final, es importantísimo, porque ahora parece que querríamos creer que la Administración tiene un papel de regular o de control, y la Administración ha tenido en nuestro país un papel modernizador importantísimo. Es uno de los vectores de innovación, ¿no? Y en muchos casos casi el único, ¿no? Y por tanto, la visión estratégica, a mi modo de ver, podría ser lo que generara un nuevo diálogo distinto, ¿no? En el cual no se basara en una visión, sobre todo entre el ámbito entre lo público y lo privado, entre lo local y lo regional, desde la capacidad de visión que se tiene, ¿no? Es decir, la Administración tiene una verdad muy relevante, pero carece de las herramientas también para poder tener el conocimiento empírico de lo que significa operar en el territorio de manera material, ¿no? Un municipio y un ciudadano de un barrio y de una calle tiene la autoridad máxima para saber la seguridad de sus hijos en esa acera, ¿no? Pero no cabe duda que carece de las herramientas para poder tener un juicio sobre lo que significa la ciudad compacta. Y yo creo que entender ese diálogo es, yo creo que lo más relevante. Pero, insisto, creo que ese diálogo se va a poder funcionar bien si es a partir de experiencias piloto, si la Administración vuelve a ser impulsora de innovación, fundamentalmente, y en nuestro país lo ha sido, ¿no? Y me encanta, como el otro día cuando estaba en el Colegio de Ingenieros de Caminos, ¿no? Ha habido incluso cuerpos profesionales que han sido particularmente innovadores, ¿no? Y particularmente radicales en cuestionar la costumbre e introducir nuevas prácticas. Gracias por la sustancial intervención, Miguel. Sí. Cerramos el turno. Bien, esta segunda pregunta que nos formula Simo tiene 2 partes. La primera tiene que ver con esa relación en lo que ya salió también en la mesa, la aparente dicotomía que hay entre técnicos y políticos, ¿no? Claro, teóricamente los técnicos decimos y los políticos hacen.
La pregunta es así de fácil, es así de sencillo. ¿Qué sucede cuando el político es un ser ilustrado? ¿Qué sucede cuando el político es un ser no ilustrado? Y al igual que acaba de hacer el profesor Ezquiaga, voy a ceñir a dos ejemplos que hemos vivido de cerca en dos ciudades de Galicia en los años 80-90, como son Santiago de Compostela y como es mi ciudad, A Coruña. En ambas dos alcaldes realmente muy potentes, muy fuertes políticamente hablando, con una gran capacidad de movilización ciudadana, arrasaron en varias elecciones ambos los dos, uno de ellos en Santiago arquitecto, otro en Coruña no era arquitecto, no tiene nada que ver su profesión, da igual. Simplemente ese matiz inicial presupone que Santiago lo hizo mejor que Coruña. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el alcalde arquitecto se rodeó de personas que entendieron la ciudad como algo global, en el que era esencial conjugar, por un lado, un instrumento de planeamiento adecuado, en lo que era la conformación, por un lado, del casco histórico de Santiago y, por otro, el proceso de transformación y crecimiento que, además, iba vinculado a la concesión de la capitalidad política. La función capitalidad hoy en día es un elemento fundamental que hay que explicar en las escuelas. Y no solamente había esa integración con un planeamiento correcto y adecuado, sino que además en el momento que ese planeamiento se tuvo que materializar tanto en piezas singulares como en la construcción de diferentes tejidos, pues se llamaron a diferentes arquitectos cuyo resultado se puede apreciar y estos días, evidentemente, debajo de un paraguas, imagino que habrán visitado por la ciudad. ¿Qué pasó en mi ciudad? Pues tenía un alcalde que con una categoría de príncipe renacentista, lamentablemente no ilustrado. ¿Qué sucedió? No supo rodearse y eso, evidentemente, soy el primero en levantar la mano de la autocrítica porque la Escuela de Arquitectura está en Coruña y fuimos absolutamente irrelevantes porque no se nos tomó en cuenta para nada, a lo mejor es porque nos lo habíamos ganado pulso, eso evidentemente no es objeto de esta mesa, y el resultado fue una ciudad en la que se acometieron diferentes operaciones cuyo resultado pues, tenemos ahí, ¿no? En forma de equipamientos, en forma de nuevos barrios, etcétera, etcétera. Bien, es por lo tanto tan fácil resumir esto diciendo que los políticos tienen que ser técnicos. Si fuese así sería facilísimo, ¿no? Pero yo creo que todo es bastante más complejo. No obstante, y afortunadamente nos estamos encontrando que, por lo menos si hablo del ámbito que conozco, que es por un lado el municipal de mi ciudad y por otro autonómico, cada vez en los puestos próximos al vértice de la pirámide o al vértice del triángulo en la jerarquía administrativa, nos encontramos que hay arquitectas y arquitectos que cada vez más afortunadamente se va notando, ¿no? En concreto, en este momento, no sé si es casualidad o no es casualidad, pero yo creo que por lo menos es relevante, las concejalías de urbanismo de las tres principales ciudades de esta provincia, Ferrol, Santiago y Coruña, los concejales de urbanismo son arquitectos, 2 arquitectos y una arquitecta. Y 2 de ellos, la tercera no lo sé, que me disculpe, son además doctores arquitectos, es decir, que supuestamente han hecho algún tipo de investigación en el que, lógicamente, se le tiene que notar. Eso, por un lado, en lo que se refiere a la relación, quería plantear si realmente cuál es el papel que tienen que jugar los técnicos y hasta dónde tienen que llegar. ¿Hasta el punto de reemplazar a los políticos? ¿O sería suficiente con quedarse en un segundo escalón con nivel suficiente de influencia? No lo sé. Los casos son variados. Segunda cuestión, el cómo hacer, lo que comentabas, ese discurso, el cómo hacer que algo que yo comentaba en primera intervención. Si te fijas, Chimo, en mi primera intervención no utilicé para nada la palabra participación, que parece que es uno de los elementos que hoy en día se entiende que son fundamentales. Yo creo en la participación, sí, pero la participación por encima de todo. Y ahí es donde, como casi siempre, hay matices, como casi siempre hay que introducir aspectos. Yo creo en una participación formada e informada. Para esa formación vuelvo a reivindicar el papel de las escuelas y vuelvo a reivindicar algo que por lo menos en Galicia se ha cumplido estos días, además 25 años, de lo que fue una iniciativa promovida conjuntamente por el Colegio de Arquitectos y avalada por la Xunta de Galicia, que fue el Proyecto Terra, el Proyecto Tierra. Es decir, el introducir ya en la enseñanza media, no esperar a la universidad, no esperar a las escuelas de arquitectura, sino el introducir ya en la enseñanza media una serie de nociones que tienen que ver con el entendimiento del valor que tiene el territorio, el paisaje, la ciudad, la arquitectura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, conseguir que ya eso que se hizo aquí,
desconozco y pido disculpas si en otras partes de España se ha hecho, pero sería fundamental introducir en las enseñanzas medias, de la misma manera que están empeñados en que los chavales aprendan de economía, cosa que me parece bien. ¿Por qué no van a aprender unas nociones elementales que tienen que ver con todo lo que, al fin y al cabo, significa la construcción del lugar en el que van a desarrollar sus actividades? A partir de ahí, nos encontramos también con que, y yo la experiencia que tengo en lo que se refiere a la celebración conjunta con diferentes ayuntamientos de la Semana de Arquitectura, en la que, aprovechando el Día Mundial de la Arquitectura instaurado por la UNESCO, lo extendemos a una semana y cada año con una temática diferente, a la ciudadanía le explicamos lo bueno que tiene la arquitectura de sociedad. Casualmente este año en Coruña fue sobre el espacio público y yo sí me he encontrado con que vuelvo a salir con ciudadano, bueno, da igual, mis conciudadanos anhelan conocer y en el momento en que se les explica y se les pone en valor aquello que tienen cerca, empiezan primero a reconocerlo y el paso siguiente, que es el que yo desde la escuela defiendo que tenemos que desde la escuela conseguir, es que ese conocimiento les lleve aparejado la demanda de una arquitectura de calidad. En arquitectura, perdón por la posible discrepancia terminológica, englobo el planeamiento, el urbanismo, el paisaje, el territorio, la edificación, el espacio público, englobo absolutamente todo. Si tú conoces, si sabes lo que es bueno, si desde la academia, me da igual, desde donde sea, se explica aquello que es esencial, se dan las claves oportunas de lectura y entendimiento de lo que es lo que construye tu ciudad. Evidentemente todo el mundo sabe que la Catedral de Santiago es una obra de arte, ya, pero ¿se ha explicado bien? Todo el mundo sabe que el Palacio María Pita, que barra para casa, es un edificio fantástico, pero ¿se ha explicado bien? ¿Por qué no explicas, al margen de esos elementos esenciales, por qué no explicas que en todas las ciudades hay toda una serie de ejemplos que merece la pena replicar y conocer y, por lo tanto, a partir de ahí, demandar? Yo creo que si la ciudadanía, al final, tiene formación e información, seguro que demandará que el planeamiento, ya que era el origen de la pregunta, el planeamiento sea adecuado a sus intereses, que en el fondo sus intereses son nuestros intereses. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, yo creo que han salido a ser cuestiones bastante sustantivas, ¿no? Bueno, ya el propio, supongo, Carl Ritter, ¿no?, como geógrafo y pedagogo en el siglo XIX, llevaba a la gente por los barrios para que la gente aprendiera su espacialidad más próxima, ¿no? También, bueno, tenemos un defecto que en esta combinación kantiana de espacio y tiempo, en este eje cartesiano, la gente quiere estudiar historia o prefiere recordar su pasado y conoce poco el espacio en el que vive a las diferentes escalas, que es otra de las cuestiones que deberíamos tratar de mejorar, ¿no? Sí que es cierto que hay algunos intentos de ir formando a las nuevas generaciones en la educación básica y en la media, ¿no?, al menos con algunas actividades, digamos, unidades docentes, etcétera, Terra u otras, ¿no?, unidades prácticas, pero lo cierto es que ahí también hemos perdido un poco la batalla en lo que es la definición de los diseños curriculares, ¿no? Yo creo que ahí también es una cuestión en la que deberíamos retomar o apuntar, ¿no? Yo voy a prescindir en estos momentos de la tercera pregunta, son las 6:15, entonces voy a abrir un turno de intervenciones para que las personas presentes puedan preguntar lo que les parezca conveniente de las intervenciones o de las motivaciones, ¿no?, de las dudas que les hayan surgido a partir de las intervenciones de los ponentes. Es una muy buena oportunidad para que satisfagan sus inquietudes, curiosidades, dudas o réplicas que quieran hacer. Y en caso de que nos dé tiempo, pues entre ellos mismos seguramente si han querido tomar notas o quieren interactuar, pues que lo hagan también para autorresponderse o autoprovocarse, ¿no? Así que les abriría un turno de palabra porque teóricamente deberíamos terminar a las 18:20. Creo que podríamos alargarlo un poco más, ¿no?, porque hemos empezado un poco más tarde. Así que digamos que la intervención y las preguntas son suyas en este momento. María Luisa. Yo pensando, no sé si... En primer lugar, agradecerles todas las presentaciones, me han encantado. Perfect, it's very interesting. Pensando en la presentación del doctor Esquiaga, donde hablamos esto de la intersección entre la práctica, la academia
y la innovación, ¿no? Y viendo ese círculo que tenemos ahí, ¿no? Todo circular, el ciclo, ¿no? Para que siempre tropezamos con la misma piedra. ¿En qué medida esa innovación algunas veces no puede venir potenciada o puede empezar a potenciarse más también desde la academia? Y estoy pensando en los ámbitos regulatorios, en los espacios de pruebas, en los ensayos, espacios regulados, en ese conectar lo que es y la inteligencia artificial está dando herramientas, ¿no? Modelos de digitalización, de digital twins, de cosas así. ¿En qué medida esta herramienta tecnológica no puede alterar esa previsible o ese comienzo, ¿no? Abrupto quizás, de primero hacemos y luego teorizamos? ¿Cómo podemos, ese cambio de paradigma puede producirse, ¿no? Es una cosa muy rápida. Muchas gracias. Atreverme a hacer la primera intervención, ¿no? Subyace en lo que yo he comentado todo el tiempo, y alguno a lo mejor hasta lo ha intuido, ¿no? Una admiración por una disciplina que combina muy bien ese ámbito de la innovación, la academia, la práctica, etcétera, y es la medicina, ¿no? Un saber que desde tiempos milenarios le ha tocado responder a problemas reales o imaginarios de los seres humanos y que a través de la autodepuración del método, ¿no?, ha logrado llegar a establecer fundamentalmente pautas, ¿no?, protocolos e incluso conocimiento científico sobre el que sustentar la práctica, ¿no?, sin haber perdido la idea de globalidad, ¿no? Entonces, tenemos que restituir una relación entre la academia y la innovación, ¿no?, fundamentalmente desde la investigación de la capacidad de dar solución a problemas reales, y en algunos casos esos problemas son importantes y son grandes, ¿no? La principal dificultad que tenemos en urbanismo es que el laboratorio está ahí fuera. Entonces, es muy difícil en un ámbito estrictamente académico, con fondos muy limitados, realmente llegar a producir un conocimiento pero aún así lo conseguimos, y se hace y se produce y tiene una función de liderazgo. Soy crítico con el sesgo dominante en la academia en este momento, porque considero que es lo que los sociólogos llaman el método estructural funcionalista. Es decir, cada vez más la investigación se circunscribe a ámbitos muy reducidos, temáticamente muy estrechos, donde es posible aplicar fundamentalmente parametrizaciones y algoritmos interpretativos, ¿no?, que permitan sacar conclusiones modestas, pero conclusiones, ¿no? Para la mayor parte de los problemas que no me he dado tiempo a colocar en eso es importante, pero no es sustancial. La mayor parte de los problemas que tienen relación con el territorio y el urbanismo son más globales, ¿no? Pero a mí me da mucha lástima, no sé cuántos geógrafos habrá en esta sala, pero hay un sesgo cada vez más positivista, digamos, en la investigación, ¿no? La geografía, que tenía la gran aportación de venir de las ciencias humanas y tener esa voluntad holística, ¿no?, de intentar, aunque sea provisionalmente, darnos cuenta del mundo, ¿no?, pues ahora mismo se circunscribe a darnos cuenta matemáticamente de pequeños sesgos que sí que son ciertos, pero que carecen de esa relevancia. Creo que la academia tiene que volver a ganar músculo en ese sentido, Y yo he dedicado mi vida a la academia. Como mi investigación estaba en el mundo exterior, ¿no?, pues, como digo, siempre he tenido la fuente, mi laboratorio ha sido la propia práctica. No siempre puedo investigar cuando hacemos urbanismo, pero a veces sí, suficientes como para que sea digamos, un privilegio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que reconstruir esa cuestión. Y ahí también estaría el papel de la administración, ¿no? Si la academia está tan preocupada en la cuantificación de resultados medibles, ¿no?, en la anequización del conocimiento, ¿no?, que los que no son académicos, me estoy refiriéndome a la ANECA,
sobre la base de criterios cuantitativos y unas evaluaciones muy periféricas respecto al núcleo de los problemas esenciales que tenemos ahora, y la administración, por otra parte, no se le deja innovar, tanto talento como ya hay en las administraciones están solamente dedicados al control, ¿no?, a la regulación, ¿no?, digamos, a posteriori, ¿no?, porque todavía cuando uno inventa una ley está creando el mundo, pero cuando está simplemente verificando que cumple todos los requisitos de tal documento de planeamiento o tal edificio, pues realmente está haciendo una labor necesaria, pero que auguro que en muy poco tiempo será sustituida por inteligencia artificial seguramente, porque realmente, pues, si las licencias son automáticas como se presume jurídicamente que deben ser, pues lo debiera poder hacer sin ninguna duda un algoritmo, ¿no? Así que mi idea es muscular un poco más a ambas visiones, y eso necesita una visión un poco más global, ¿no? Que estamos en malos tiempos, porque este tema, como las visiones globales no son no crean valor a corto, en muchos casos, ¿no?, aparentemente no crean valor a corto, pues no se les ve la utilidad, ¿no? Pero yo veo simplemente que si los ayuntamientos del Barranco del Pollo hubieran actualizado sus planes hace 5 o 6 años, ¿no?, habrían visto la catástrofe que tal, porque, no sé, yo hice modestamente un plan del área metropolitana hace un tiempo, ¿no?, y nuestro plano de inundabilidad, pues, que era bien humilde y que era sencillamente apoyarnos en el conocimiento disponible, mostraba que iba a ocurrir lo que ocurrió, sencillamente, ¿no? Así que hay que reconstruir esas relaciones. La administración tiene que ganar capacidad de liderazgo, la academia, a mi modo de ver, volverse a atrever con el pensamiento crítico y la visión más global, ¿no? No como un lugar de refugio del descontento, sino un pensamiento crítico positivo, de hacer cosas, de alternativas. Tiene que generar una fábrica de alternativas, de pensamiento y de soluciones de las cosas, ¿no? Y finalmente, en la práctica es donde vamos a poner a prueba que estos planteamientos, tanto desde las administraciones como desde la propia academia, pueden llegar a compatibilizarse y a dar respuestas reales a lo que el público, la gente necesita de verdad, ¿no? Es muy idílico, pero es un propósito, es estratégico lo que estoy diciendo, es una línea de trabajo. Gracias. Bien, ya que se ha mencionado la academia, me había interpelado, cosa que agradezco además de modo expreso. Bien, yo creo que pasa por el abolir de una santa vez el ensimismamiento, el aislacionismo y el mirarnos por el ombligo que a veces tenemos en la academia. Es decir, una escuela no puede estar todo el rato autocontemplándose y autorreferenciándose. Tiene, si nos creemos que una escuela, como yo dije anteriormente, es, en este caso además una escuela pública, tiene un primer fin que, como dije antes, es formar profesionales en sus diferentes titulaciones. Pero si solamente nos ciñésemos a eso, yo creo que estaríamos cometiendo un error de desaprovechar una potencialidad que se acaba de indicar ahora mismo. Para ello, yo creo que todo pasa por la cooperación con los organismos políticos para que desde la academia los convenzamos que en un momento determinado somos necesarios y podemos ser absolutamente rentables. Porque nosotros en las escuelas, nuestros objetivos son meramente académicos, no son ni políticos ni económicos y teóricamente tenemos tiempo. Esta frase yo la he utilizado con políticos, la he utilizado con empresarios. Si yo a un empresario, si a alguien de una empresa le digo que de 100 tengo un 5% de error, me manda la porra, me dice, vale, no me sirve. Como empresa es un rendimiento muy malo. ¿Qué pasa si yo a un político le digo que en un momento determinado se pone a 100 estudiantes a pensar en algo? Ojo, no un encargo profesional, somos escuela, no colegio de arquitectos. Se ponen a pensar en algo y de esas 100 estudiantes, el porcentaje es más, obtenemos 5 buenas ideas. ¿Qué valor real tiene eso? Por eso yo creo que la academia tiene que, de una santa vez, insisto, inmiscuirse en su propia sociedad, intentar conocer qué es lo que pasa, tener la flexibilidad suficiente para, al margen de que yo sigo explicando Cerdá, por supuesto, no quedarme solamente en la explicación de Cerdá, sino intentar llegar a la contemporaneidad e intentar explicar, ya que se ha mencionado, qué ha pasado con el Barranco del Pollo, creo que se llama, ¿no? Por un problema de falta de planificación o no adecuación de un planeamiento. Lo que quiero decir es que creo que es en la academia donde tenemos que entender que la vinculación con
La realidad industrial económica, la imbricación con la administración política tiene que ser algo absolutamente normal y natural, porque, repito, creo y estoy en contra, y desde eso lo estamos intentando en el equipo de dirección desde que hemos entrado, hacer que la escuela sea un elemento referencial en su comunidad. Antes puse el ejemplo, cuando el alcalde de Coruña pone en marcha todo lo que quiso hacer en su momento, la escuela no existió. En este momento, ahora que en mi ciudad vuelva a tener una oportunidad, como es la redefinición de todo el frente marítimo, por cierto, un problema que le atañe y le interesa a toda la población, no he dicho ciudadanía, que le interesa a toda la población de la ciudad, ahí por lo menos se nos ha llamado para a ver qué podemos decir. ¿Por qué? Porque creo que la academia, como fábrica de pensamiento, como sus objetivos son la formación, son la elucubración, pero por favor, pegados a la tierra, pero por favor, pegados al suelo, pero por favor, imbricados con las administraciones políticas, pero por favor, aliado con las empresas. Solamente, antes he hablado de un triángulo, administración, profesión, academia, creo que he entendido. Yo quiero que el triángulo industria, me da igual que sea pública o privada, administración, con instituciones y escuela, conformen de nuevo ese elemento triangular interrelacionado para hacer que entre todos consigamos lo que yo demandaba antes, ¿no? Y es que si estamos aquí, si se organiza este congreso, es porque en realidad todos queremos que el resultado, las conclusiones, sirvan para que en un momento determinado se plasmen en una mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Muy bien. Efraín. Can I say? Sure. Yes. El planeamiento es un servicio público. Si tenemos una institución pública, por supuesto que tenemos que tener una serie de normativas. Y tenemos que cooperar, tiene que cooperar con los profesionales. Pero en el contexto complejo que tenemos que delegar ciertas cosas en el ordenamiento del territorio. Si no hacemos esto, no podremos crear nada para las generaciones futuras. Lo que le digo a mis estudiantes de economía, necesitamos esto para realizar un plan económico sostenible. Hay que mejorar en las inversiones y en las inversiones empresariales. Esto es una decisión ética. El plan es una decisión ética en la vida. Para que la gente pues se levante, se vaya, y volvemos enseguida porque vamos a iniciar la mesa redonda en el horario previsto, ¿de acuerdo? Volvemos en 7 minutos aquí. Venga, gracias. Está aquí, sí, eso lo sé.
pero el hilo no sé dónde pasa exactamente.